Bueno, muy bien, ahí estamos entonces, seguimos con los temas que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires. Obviamente la cuestión financiera, la estructura económica de la provincia de Buenos Aires está por estas horas puesta bajo la lupa en función, entre otras cosas, de la falta de acuerdo del gobierno provincial con la mayoría de los gremios estatales de la provincia de Buenos Aires en encontrar un incremento salarial que permita destrabar una serie de conflictos que se han desatado, pero que, insistimos, todo tiene que ver con esta cuestión de la falta de recursos y de financiamiento por parte del Estado bonaerense. Nosotros tenemos preparados para ustedes algunos números, algunos datos que grafican de alguna manera la situación en la que está la provincia de Buenos Aires. Si quieren los podemos ir viendo, ahí está. De acuerdo con informes del Ministerio de Economía, la presión tributaria en la provincia de Buenos Aires en los últimos 5 años creció un 42%. Es decir, la cantidad de recursos que lograron obtener de fondos propios, un 42%, la Nación, dice, lo hizo en un 17%. En los últimos años también recibió solo 1.500 millones de fondos ojero anual, es decir, fondos que no son por la coparticipación, cuando la provincia tiene el 1,9% del valor exportado, o sea, el 6% del total de las retenciones cobradas por Nación. Fondos que también, se generan en la provincia de Buenos Aires, la gran mayoría, pero que no vuelven de esa manera. Y 11 provincias en 2013 recibirán más recursos de aquel conocido Fondo de Reconstrucción del Conurbano Bonaerense que la propia provincia de Buenos Aires. ¿Cómo es eso? Porque el Fondo del Conurbano quedó congelado en 650 millones de pesos desde hace casi 10 años y desde entonces ese porcentaje de los impuestos a las ganancias que reparte la Nación para la provincia quedaron congelados en 650 y el resto de las provincias siguieron aumentando su participación en ese fondo y es otro de los argumentos que utiliza el actual gobierno bonaerense para reclamar mayor asistencia de la Nación. Pero para hablar de esto y de otros temas más, hemos invitado a un hombre que es una referencia clave en la provincia de Buenos Aires, fue ministro de Economía de la provincia, fue ministro de Economía de la Nación, hace más de 20 años que está en funciones públicas, ahora últimamente no lo está, pero estuvo en funciones en el Estado Nacional y Provincial y conoce como creo que casi nadie lo que son los números y, digamos, la estructura económica de la provincia de Buenos Aires. Licenciado Jorge Remes Lenicó, muchísimas gracias por estar aquí, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Fabián. Bueno, usted vio parte de los números, en realidad esto es parte de la justificación que hace la provincia de Buenos Aires para decir por qué necesita recursos y asistencia financiera más allá de la coparticipación. Primera pregunta. Cuando usted era ministro de Economía, ¿cómo era el aporte que recibía de la Nación? ¿Cuánto era? ¿Era más que esto? ¿Tenía mayor peso específico? Digamos, ¿cómo se manejaba en ese entonces el tema de los fondos que recibía por parte de Nación? A ver, entre el año 83 y 87 el gobernador Armendáriz había cedido coparticipación al resto de las provincias, a pedido de Alfonsín. En esa época estaba vigente la ley 2221 que le daba a nuestra provincia 28,5% de los recursos. 28 de todo lo que recauda la Nación, de todo lo que impuestos nacionales, 28. Y cuando asume Cafiero en el 87 hay un movimiento muy fuerte para revisar la ley de coparticipación, porque no estaba en vigencia. Y el gobierno nacional asignaba los fondos de manera discrecional. Yo participé de esas negociaciones porque era ministro de Economía. Y logramos para la provincia 23%. 23%. Y logramos también que de todos los ingresos nacionales, el 57% vaya a las provincias. Termina la gobernación Cafiero, viene Duhalde, yo continúo como ministro y me toca a mí también negociar el Fondo del Conurbano. Con el Fondo del Conurbano, que era el 10% del impuesto a las ganancias, logramos tener un 25 puntos, más o menos. Promediaron 25% del total de la participación de todos los impuestos nacionales que fueran a la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Ahora, en la década de los 90 hubo pactos fiscales, hubo financiamiento de las provincias a Nación para
cubrir el déficit previsional cuando se crean las AFJP, y en vez de distribuir el 57%, distribuye solamente el 40%. Ya baja. Ya baja. Ya baja. Entonces, si bien nosotros teníamos más, pero la torta era más chica, y nos manejamos. Luego... Y ahí ya comienza lo que se dice el déficit estructural de la provincia, es decir, ahí comienza a endeudarse la provincia para poder afrontar los gastos corrientes. Claro, cuando en el 97 aproximadamente hay una modificación y se congela el fondo del conurbano. Y ahí empiezan a haber problemas. Y se agravan los problemas en estos últimos 10 años. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque del 57% que decía la ley 23.548 se baja al 40% en la época de Menem, y durante los Kirchner se baja al 26%. 26% de las provincias. A ver, lo resumo. De todo lo que recauda la nación por sus impuestos, el 75% lo gasta la propia nación. Exactamente. Y el 25% lo reparte a todas las provincias. Exactamente. Entonces ya el fondo cada vez se fue achicando más. Y la provincia, al no tener el fondo del conurbano y el haberse creado otros mecanismos de distribución discrecional como el fondo sojero y demás, la provincia no recibe el 28,5% que decía aquella ley, sino que recibe apenas el 19%. Y da realmente, y perdón el término que voy a utilizar, da mucha bronca. Porque siendo nosotros el 38% de la población y del aporte al PIB, recibir la mitad. Si uno dijera, por ejemplo, tenemos todos estos fondos que se distribuyen entre las provincias y le damos valor 100 para hacerlo base, vemos que Santa Fe, Córdoba, Mendoza reciben 100. Las provincias del norte reciben 150, 180. Las provincias del sur reciben 250 y nosotros 40. Claro. 40. Entonces, la discriminación es enorme. Y hay otra cuestión también complicada, y es que, dos cuestiones. La primera es que la Constitución del 94 decía que antes del 96 tenía que haber un acuerdo para una nueva ley de coparticipación. Bueno, vamos a llevar casi 20 años y no lo hay. Y el gobierno nacional se niega a esto. La segunda cuestión importante es que en los 90 las provincias ceden un 15% para, como decía, financiar las AFJP, claro. Desaparece la AFJP, pero no se devuelven el 15%. Si nuestra provincia tuviera el fondo del conurbano que tenía, que ahora es menos del 1%, no el 10%, es el 1%, y tuviera ese 15%, tendría superávit. Entonces, no es justo realmente. Ahora licenciado, el gobierno dice que los aportes vienen por otro lado, vía las obras públicas, construcción de viviendas, etcétera, etcétera. ¿Eso se puede medir? ¿Eso es equiparable? ¿Son dos indicadores que se pueden comparar o directamente no es un argumento válido de acuerdo con su criterio? Yo le diría dos cosas, Fabián. La primera es que hay un mandato constitucional que dice que hay que fortalecer el federalismo, porque nuestro país se crea a partir de las provincias, después viene la nación, y nuestro país, por constitución, la reformada y la anterior, y todas las que tuvimos, es un país federal. Entonces, no le pueden quitar lo que le corresponde y dárselo como regalo. Primera cuestión. Segunda cuestión. Si nosotros tuviéramos ese 15% y el fondo del conurbano en los valores reales, la provincia tendría unos 18 o 20 mil millones de pesos adicionales. O sea, es lo que necesita más o menos para pagar el aumento, exactamente, por ejemplo. Y tener los pagos al día. Estas obras que el gobierno nacional hace, en primer lugar, eso le corresponde a las provincias. Entonces, que le dé el dinero a las provincias, no que haga las obras. El Estado Nacional no tiene por qué hacer las obras. Pero, igualmente, ese monto no llega a los 2.000 millones. Es el 10% de lo que nos corresponde. ¿Eso está medido? Eso está más o menos calculado en función de cantidad de viviendas y en función de kilómetros.
pero nuevamente no tiene derecho. O sea que, digamos, algunos legisladores, dirigentes del kirchnerismo hablan de una mala administración por parte de la provincia, por parte de Scioli en este caso, pero digamos que de la provincia respecto de los fondos que recibe y que administra. Digamos que sería una lectura parcial entonces. No me cabe la menor duda, porque independientemente de cómo se administran, yo no estoy siguiendo puntualmente los números de la provincia, siempre me he dedicado al tema ahora nacional, digamos, o internacional hace muchísimos años, son 20.000 millones de diferencia. 20.000 millones sobre un presupuesto de 139.000, estamos hablando casi del 15%. Estamos hablando del 15%. 15% es mucha plata, entonces una persona no puede exigir a la otra. Vayamos por partes. En primer lugar, las provincias en nuestro país, por régimen constitucional, son autónomas. El gobierno nacional no tiene por qué controlar. ¿No puede controlar? No, claro que no. O sea, tiene que entregar el dinero y que la provincia lo maneje y en todo caso dentro de 4 años cuando se vota que lo reemplacen. Los fondos originariamente fueron de las provincias, que en el año 1935, cuando se crea la ley de coparticipación federal, se cede a la nación a cambio de que regresen. Entonces, nosotros tenemos un sistema donde las provincias tienen autonomía y son los ciudadanos los que eligen a los gobernantes. La nación no puede decir, a ver cómo están las cuentas. ¿Cómo que cómo están las cuentas? Eso en primer lugar. En segundo lugar, la nación no se puede apropiar de ese 15% que hicieron las provincias en los 90 y no devolverlo, y no puede frenar todo cambio que tenga que ver con el cumplimiento de la Constitución del año 94. Así que, Remes, entonces aquí se requiere de una salida eminentemente política a todo esto, digo, porque todo esto que usted está marcando aparentemente está fuera de lo que establecen las normas, la jurisprudencia y demás, pero no lo hace, es decir, el gobierno sigue teniendo el 15%, sigue manejando los fondos en forma discrecional. Digo, ¿cómo se resolvería esta cuestión? Desde la provincia de Buenos Aires, usted que tuvo que lidiar a veces con gobiernos nacionales que tal vez retaseaban algunos fondos, me imagino que habrá ocurrido. Sí, claro. ¿Cómo se hace para salir de esto? ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno de la provincia hoy por hoy, de acuerdo con su criterio? En términos de la relación con nación, que es básica, yo por lo que veo, ¿no? Y leo en los diarios, el gobierno provincial quiere llegar a un acuerdo. Y el gobierno nacional dice, yo no tengo nada que decir, nada que hacer. Con lo cual, si hay una parte que no quiere ningún acuerdo, entonces no hay acuerdo. Claro, los acuerdos son entre dos. Es entre dos. Entonces, lamentablemente, quien paga las consecuencias somos nosotros los bonaerenses, porque ahí decía la placa que ustedes mostraban, aumentó los impuestos y tenemos malos servicios. Y en el interior, que en vez con los fondos que la provincia de Buenos Aires distribuye al interior del país, al norte, al sur, al centro, en vez de haber avanzado, se han llenado de empleados públicos. No hay derecho, porque el sistema de coparticipación tiene un argumento, y yo lo comparto, de redistribución de fondos. Claro. Pero ¿cuál es el límite? Todos los fondos que se redistribuyen los ponemos nosotros. Tiene que tener un límite. Yo diría pongamos 30%, que el 30% de los fondos nacionales vayan a la provincia de Buenos Aires y 8 puntos se los damos al interior. Pero así como está planteado, no es algo que tenga una salida fácil. Pero nuevamente, el que paga las consecuencias somos los bonaerenses. ¿Qué faltaría? ¿Más firmeza de parte de las autoridades provinciales para exigir esto? Yo creo que, no, más firmeza, yo diría que no es la palabra, porque cuando uno hace un pedido lo hace con firmeza. Yo creo que, primero, los diputados y senadores nacionales por la provincia tienen que defender los intereses de la provincia. Lamentablemente, por lo que yo sigo, son más defensores del gobierno nacional que de los intereses de los bonaerenses. Y también la legislatura provincial, que bien podría actuar más de bloque, yo creo que está plagada de discusiones políticas internas y se olvidan que este es un tema estructural, que lo sufre ahora el gobernador Scioli, pero claro, lo va a sufrir el que venga y lo sufrió el que estuvo. Entonces, yo creo que los que somos bonaerenses tenemos que defender los intereses bonaerenses. En cuanto a este planteo que se hace de
seguir o de hacer una carga impositiva aún más progresiva para los que más tienen? Digo, ¿cómo observa usted estos últimos cambios que ha habido en las recientes leyes fiscales que modificaron bastante la estructura de lo que es la estructura impositiva de la provincia? ¿Se puede seguir presionando sobre algunos sectores? ¿Hay margen todavía para sacar más sobre el campo, por ejemplo, que es hoy por hoy algo que tiene mucha rentabilidad, o sobre algún otro sector de la economía? Yo lo veo difícil, porque los impuestos de la provincia han aumentado. ¿Cuánto más pueden aumentar? 42%. 42%. ¿Cuánto más pueden aumentar? No sé, por eso le pregunto. Y yo creo que estamos a un límite. Y con el campo, en la medida que el gobierno nacional tenga los niveles de retención que tienen, que le exija anticipar exportaciones, etcétera, tampoco son propensos a ponerle más presión tributaria. Siempre en un país federal tiene que haber coordinación tributaria entre la nación y las provincias. ¿Por qué? Porque si uno dice, bueno, veamos el conjunto, conviene más, digo como hipótesis, aumentar inmobiliario a cambio de una reducción de retenciones, pero hay que hacerlo entre nación y provincias. Claro. Si la provincia aumenta inmobiliario rural, por ejemplo, con estos niveles de retención y demás, vamos a tener un campo quebrado, como lo tuvimos en el 2001, que no sirve para nada. Entonces, uno no puede apretar porque se vuelve todo en contra, deja de producir, y nuestra provincia se caracteriza por ser una provincia productiva. Licenciado Jorge Remes-Lenikov, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido muy gráfico y una palabra realmente autorizada. Le agradecemos muchísimo y bueno, lo veremos, lo invitaremos seguramente en otra oportunidad si es que se sintió cómodo. Sí, claro, Fabián. Muchas gracias por invitarme. Bueno, muy bien. Aquí estaba entonces, ex ministro de Economía de la provincia durante 3 o 4 periodos, casi, creo que batió récord. A ver, volvamos. Sí. ¿Cuánto estuvo? 8 años. 8 años, récord. Entonces, de la provincia de Buenos Aires, también ministro de Economía de la Nación y ahora trabajando en cuestiones vinculadas con las finanzas y la economía internacional. Nosotros seguimos en un ratito nada más.